Bueno, hemos podido observar lo que es la educación intercultural, que abarcan unos simples conceptos que ya conocemos, ¿no? Nosotros hemos ido viendo lo que es, o basándonos, fundamentándonos en la educación intracultural, intercultural y plurilingüe, el cual es la base de nuestra nueva ley 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez, ¿no? Cada concepto de cada palabra hemos ido viendo ya poco a poco y nos hemos ido empapando a lo que es la educación o lo que es intercultural. Intercultural, en pocas palabras, dice que es una educación tolerante, una educación de igualdad, equidad, donde nadie es menos ni nadie es más, ¿no? Y esta clase de educación, como bien sabemos, nos lleva a lo que es el buen vivir o el vivir bien, ¿no? Practicando lo que es la interculturalidad, nosotros llegamos a vivir bien, ¿no? Sin tener ningún problema, sin ninguna discriminación. Y en cuanto a educación, llega a ser lo mismo, ¿no? Tener una buena educación y dentro de nuestra práctica y desarrollo de nuestra educación, nosotros debemos practicar y practicamos lo que es la interculturalidad y dentro de la interculturalidad llegamos a lo que es vivir bien y vivir en armonía, en paz, ¿no? Bueno, hemos podido observar un poquito de lo que es la educación intercultural para Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y aparte aquí tenemos una lectura motivadora que siempre está en nuestro texto también y habla justamente de lengua e interculturalidad. Ya para esto voy a permitirme llamar a alguien para que me lo lea, por favor. Lourdes, imagina kaychu ñawiripuay. Ari uyarimuyki Lourdes, ñawiripuay. Se te escucha un poco cortado, ¿no? Entrecortado. ¿Cuál? ¿Cuál es Lourdes, Pachi? Muy bien. Bueno, todos lo estamos leyendo también, sin embargo, habla, ¿no? Si nosotros queremos llegar a lo que es un entendimiento entre los pueblos, pues debe haber antes una alta conciencia y respeto mutuo entre nosotros, ¿no? La interculturalidad en sí es el respeto mutuo que tenemos de persona a otra persona, de cultura a otra cultura. Si esto no lo practicamos, pues no vamos a llegar o no vamos a desarrollar nuestra ley de educación, ¿no? El cual ha sido ofertado para justamente los países latinoamericanos y el Caribe, ¿no? Y vamos a ir todavía acerca de lo que es y un poquito de historia de lo que hubo en Latinoamérica. Más adelante vamos a ir viendo. Antes de pasar a lo que es un poco de historia, vamos a
reflexionar, ¿no? En cuanto a estas preguntas. Y para esto voy a ir preguntando uno por uno y ustedes qué opinan, ya que hemos ido viendo ya varias clases sincrónicas, varias unidades temáticas, hablando de lo que es la educación intercultural, ¿no? Y en cuanto a lengua, pues es lo mismo. Debemos tener un respeto mutuo y no discriminar en cuanto a su lengua a una persona que hable una lengua originaria, ¿no? Y dentro de nuestra aula, dentro de nuestra escuela, nuestra unidad educativa, lo mismo. Debemos ir reforzando, valorando, revalorizando, y eso es a lo que nos vamos, ¿no? En nuestra diplomado se trata de que dentro del currículo debemos ir desarrollando lo que es el desarrollo de la lengua originaria, ¿no? Para esto voy a llamar como primera pregunta, dice, ¿cómo podemos generar una nueva conciencia ecológica por medio de las lenguas originarias? ¿No? Hablamos de conciencia ecológica, es lo mismo que tener limpio, no, no tener esa mente discriminadora hacia el otro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos realizar o podemos generar una conciencia ecológica por medio de las lenguas originales? En este momento está Elena, ¿no? Elena, por favor, ¿puedes responder a esa pregunta? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, la primera. Muy bien, Elena Pachi. Es la realidad que tenemos, ¿no? Y seguimos con lo que es que tenemos que compartir este proceso con los padres de familia, con las autoridades de la comunidad, y es así, debemos ir de la mano. Y no solo ahora que ya conocemos quiénes son también los consejos educativos de lenguas originarias, entonces también debemos ir con ellos, ¿no? Debemos avanzar juntos. Y bueno, Pachi y Elena, por tu respuesta. Vamos a llamar para la segunda respuesta a Paola. Paola, ¿está ahí Paola? Sí, Paola Flores. Buenas noches. Sí, la sé. Sí, ya. Sin embargo, ¿usted cree que contribuye el desarrollo de las competencias lingüísticas? Sí, sí, ¿no?
muy bien, muy bien, excelente. Realmente sí contribuye, ¿no? El paradigma del vivir bien contribuye. ¿Y por qué? ¿Por qué contribuye? Porque hemos hablado ya de interculturalidad y todo va entrelazado. La interculturalidad nos lleva a lo que es el vivir bien, ¿no? Vivir en armonía. Y esto sí nos va a ayudar a que nosotros desarrollemos las competencias lingüísticas dentro de nuestras unidades educativas, también con nuestros contenidos, ¿no? Si nosotros vivimos bien en armonía, tanto en nuestra familia, tanto en nuestra sociedad, tanto en la educación, pues realmente sí vamos a poder desarrollar las competencias lingüísticas, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos llegar, a desarrollar competencias lingüísticas en cuanto a lo que son nuestras lenguas originarias, ¿no? De acuerdo a nuestro contexto. El vivir bien realmente sí contribuye. Pachi, Paola, vamos a ir a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, por favor, Lenny, Lenny Jovita. La pregunta 3, la última pregunta. Alintuta y Mainalia. Muy bien. Pachi, Lenny, realmente sí se puede complementar, ¿no? Lo que son los conocimientos ancestrales, los llamamos siempre, ¿no? Nosotros, que son nuestros conocimientos originarios, con los conocimientos occidentales. De una u otra manera ya lo estamos nosotros complementando. Sin darnos cuenta, estamos nosotros complementando. Si hablamos de maquinarias, si hablamos de medicina, si hablamos de educación, si hablamos de cultura, si hablamos de costumbres, realmente en sí, sí estamos complementándonos, ¿no? Y es así como debemos continuar, porque no podemos desechar lo que son conocimientos occidentales con los conocimientos ancestrales, ¿no? Tampoco desecharlos los ancestrales. Nuestro objetivo es continuar y complementarnos con ambos conocimientos, ¿no? Y ahí está lo que es el desarrollo o la práctica de lo que es la descolonización. Justamente aquí hablamos de la descolonización. La descolonización ya no es ese pensamiento que teníamos o que tenían un grupo de personas donde decían que no debemos tomar nada más lo ancestral, ninguna costumbre, ni el idioma, ni nada, porque nos retrasa, nos atrasa, dicen, ¿no es cierto? Nos atrasa, pero no es así. ¿Por qué? Para eso estamos nosotros como educadores, para concientizarlos y decir que no.
no debe ser de esta manera. Sin embargo, debemos complementarnos tanto con nuestros conocimientos ancestrales y conocimientos occidentales, ¿no? A ver, alguien más vamos a pedir que nos comente más sobre esto. Aquí tenemos Efraín, por favor, a la pregunta 3 podría añadir, argumentar. Muy buenas noches. Muy bien, Pachi, Efraín. Exactamente, ¿no? De esa manera debemos complementar y para iniciar esto, pues debemos valorar, ¿no? Antes de esto debemos valorarnos. Y eso de valorarnos nos referimos con la intraculturalidad, ¿no? Cada palabra o cada frase que vamos diciendo o hablando, estamos conceptualizando lo que es la intraculturalidad, la interculturalidad, ¿no? Y el plurilingüe, ¿no? Como dice nuestra educación. Y también vamos a lo que es el vivir bien. Con todo esto, con todo lo englobado, nosotros llegamos a lo que es el vivir bien, ¿no? Bueno, vamos a continuar un poquito ya después de reflexionar. ¿No? Que es, tenemos también como un subtítulo la interculturalidad, educación intercultural y políticas educativas, ¿no? Estamos hablando de Latinoamérica y del Caribe. ¿Ya? Estos son asuntos como identificación cultural, derecho y diferencias, autonomías, nación, ¿no? Y a continuación dice, ¿no? Exploramos su uso, desarrollo y significado en 3 momentos. ¿Cuáles han sido estos 3 momentos? La educación intercultural bilingüe, las reformas de los 90, las emergentes políticas educativas del siglo XXI, ¿no? Y hemos hablado mucho de lo que es la educación intercultural bilingüe. ¿Ya? Sin embargo, esta educación se ha iniciado en los años 80, más que todo con ONGs, en coordinación con los mismos estados, ¿no? Y dentro de lo que es la educación intercultural bilingüe, dice, lo intercultural ha sido entendido principalmente en términos lingüísticos y con una sola direccionalidad, desde la lengua hacia la lengua nacional, ¿no? En nuestro caso, de Bolivia, tenemos 36 lenguas, sin embargo, las más desarrolladas, diríamos, están entre el quechua, el aymara y el guaraní, ¿no? Entonces, como dice, solamente con una direccionalidad que sería desde la lengua hacia la lengua nacional, que nuestra lengua nacional sería el castellano, ¿no? La educación debe iniciarse desde la lengua hacia la lengua
hacia la lengua castellana, desde la lengua originaria de cada estudiante. Y en cuanto a lo que son las reformas de los 90, pues en los años 90, ¿no? Estas políticas emergentes lograron consolidarse entre prácticamente todos los países latinoamericanos dentro de sus reformas constitucionales, ¿no? En este año, casi todos los países de Latinoamérica y el Caribe han ido tomando en cuenta lo que es la educación intercultural bilingüe, ¿ya? Se ha ido incluyendo a todo lo que era excluyente, se ha ido incluyendo a aquellos, a las personas originarias con su lengua originaria, que con las anteriores leyes han ido siendo excluidos, ¿no? Entonces, estas reformas realmente ha cambiado lo que son en cuanto a los ministerios de educación, ya pasamos a lo que es las emergentes políticas educativas del siglo XXI. Los ministerios de educación pues han ido tomando una versión más madura de lo que es el interculturalismo, ¿no? ¿Y qué significa? El desarrollo humano integral. Ha ido tomando esta frase, este concepto de desarrollo humano integral, ¿no? Gracias a la educación intercultural bilingüe. Y en Bolivia ha sido declarada en su nueva constitución del 2009 de carácter intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el Estado educativo, el proyecto de la Ley de Educación Avelino Ciñani Elizardo Pérez, ¿no? Y que sienta las bases y pautas para esta descolonización y refundación educativa del buen vivir, ¿no? Entonces, esta ha sido un poco, hablando de historia en toda Latinoamérica, se ha iniciado con lo que es la educación intercultural bilingüe. Esta educación intercultural bilingüe pues ha ido cambiando las reformas de todos los países, más que todo el de Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? Y estos han ido cambiando, han ido tomando asuntos en los ministerios de educación en cuanto a leyes de educación. Y esta es nuestra ley en nuestro país, la ley 070. Bueno, un poquito más de historia. La educación intercultural en Latinoamérica. En Bolivia, en 1980 a 1988, la educación intracultural bilingüe surge como propuesta, dice, ¿no? Y entre el año 1988 y 1994 se plantea como proyecto. Y en el año 1994 a 2004 es una política pública. Y el 2004, actualidad, en la actualidad no, es una política constitucional. La propuesta surge a partir de los movimientos indígenas, movimientos de pueblos originarios, ¿ya? Y en Ecuador, casi un poquito años más antes, de 1979-1985, aparece como un proyecto de alfabetización, ya involucramiento de los pueblos indígenas. Y en 1988 se crea la Dirección de la Educación Intercultural Bilingüe como autonomía relativa. Y en 1998 la Constitución Nacional reconoce a los pueblos indígenas a recibir una educación intercultural bilingüe. Y en Guatemala en 1985, en México el 2001, en Nicaragua en 1995 al 2000, y en Perú en 1993 y Venezuela 2009. Para conocimiento histórico, ¿no?, de lo que es la educación intercultural bilingüe. También hablamos de lo que es la educación intercultural bilingüe y sus contribuciones a la política y planificación lingüística, ¿no? Bueno, en realidad tenemos como referente principal a nuestro país vecino, Perú, quienes han sido
pues nos han brindado un ejemplo, ¿no?, de política y planificación lingüística deliberada y explícita, e influyó en los países vecinos, principalmente en Bolivia y Ecuador. También de la misma manera en Nicaragua, Colombia, Brasil, México, Argentina y Chile, ¿no? La educación intercultural bilingüe motivaron las reformas de la mayoría de las constituciones del continente. También desarrollaron lo que son las políticas lingüísticas, ¿no?, como contribuciones. Sin embargo, en Perú se ha ido trabajando movimientos sociales, pueblos originarios, conjuntamente con su gobierno, ¿no? Tal vez por este punto podríamos decir que en cuanto a lo que es educación intercultural bilingüe, educación plurilingüe o el desarrollo de las lenguas, en Perú tienen mucho más material que en Bolivia, ¿no? Esa es nuestra diferencia. Pero sin embargo no estamos tampoco tan atrasados, porque también sí tenemos también lo que actualmente se ha creado este diplomado para eso, ¿no? Para que nosotros nos concienticemos y vayamos creando con nuestros estudiantes. Vayamos creando, como dice el compañero Efraín, dice, vayamos creando cuentos, leyendas, recopilación de leyendas con nuestros compañeros. Mediante nuestra lengua vamos a poder llegar a lo que son nuestros ancestrales, nuestros abuelos. Ellos sí son los diccionarios andantes de quienes debemos registrar, ¿no?, sus cuentos, sus formas de vida antiguamente, su medicina natural. Tenemos, pero no lo suficiente, ¿no? Entonces, este país de Perú ha sido uno de los principales ejemplos para continuar o para ingresar a lo que es una educación intercultural bilingüe. Continuando, la educación intercultural bilingüe y sus denominaciones en los diferentes países, ¿no? En Bolivia actualmente lo estamos llamando con lo que es la educación intracultural, intercultural y plurilingüe. En Colombia lo llamaron como educación etnoeducación. Ya Guatemala, Panamá, donde mayor atención discursiva se pone en el bilingüismo que en la interculturalidad. Además, constituye el modelo gubernamental desde México hasta Argentina y Chile, ¿no? Por tanto, los jóvenes que recurren, actualmente los jóvenes que quieren todavía mantener, desarrollar, revitalizar las lenguas originarias, pues recurren a lo que es la música, ¿no? Podríamos decir el rap, por ejemplo. Hay muchos jóvenes que cantan en su idioma nativo, ¿no?, como forma de protesta. Entonces el rap ha sido una de las primeras formas musicales donde se han expresado aquellos jóvenes en su lengua originaria, ¿no? Y en general, la música en general, ¿no? También podríamos hablar del arte, la poesía, el video mediante los videos, el cine y las nuevas tecnologías de comunicación, ¿no?, y de información a través de las publicaciones digitales y el uso de redes sociales como Facebook, Instagram. También hablamos de YouTube. Mediante estas redes sociales se está manteniendo o se está queriendo revitalizar lo que son las lenguas originarias mediante nuestros jóvenes y niños, ¿no? Bueno, continuando, tenemos las contribuciones a la transformación educativa en sí de la educación intercultural bilingüe. Pues estas dichas reformas siguieron y coincidieron con una agenda global entre sí. Las reformas que se fueron creando en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, pues han ido coincidiendo en lo que es la agenda global de
la educación intercultural bilingüe. Además, también nos ha contribuido con un aprendizaje cooperativo, ¿no? Basado en la interculturalidad, la intraculturalidad y el plurilingüismo. Las lenguas indígenas son altamente elogiadas y ocupan un papel clave en un elaborado discurso plurinacional. Esto es real, ¿no? Tampoco vamos a decir que actualmente no estamos valorando las lenguas originarias, sin embargo, se ha avanzado mucho a nivel Latinoamérica y el Caribe acerca de las lenguas originarias, ¿no? Y ha sido la educación intercultural bilingüe uno de los reforzadores, uno de los que ha iniciado y ha dado una gran contribución a la revitalización de estas lenguas originarias, ¿no? Además que dentro de esta clase de educación pues juegan un papel clave la participación social, la participación de autoridades, ¿no? Bueno, como resumen de la educación intercultural bilingüe, podríamos decir también, o como una desventaja, ha sido que se ha reducido en su mínima expresión, ¿no? Una asignatura en que los niños originarios indígenas aprenden algunos aspectos formales de sus idiomas, pero rara vez lo usan libre y creativamente. Eso ha sido en la educación intercultural bilingüe. Por tanto, hemos ido evolucionando, hemos ido revolucionando también, ¿no? De acuerdo a lo que ha pasado con la educación intercultural bilingüe como materia, se ha reducido nada más como una materia. Por eso dice en el artículo 7 de nuestra educación intercultural, intracultural, intercultural, plurilingüe, de nuestra ley, Avelino Siñani, que la lengua originaria se enseña en todos los conocimientos, ¿no? Va a ser utilizada para todos los conocimientos y no solo como una materia. Habíamos hablado también un poco de lo que es justamente este tema, de que qué ventajas y qué desventajas tiene que sea solo una materia o que se enseñe en los diferentes conocimientos en lengua originaria y que no se reduzca a lo que es nomás el área rural, porque dice en todo el sistema educativo, es intercultural y plurilingüe, ¿no? No solo dice en el área rural, también es válido para el área urbana. Entonces, reflexionando un poquito sobre este punto, yo quisiera que me den su punto de vista ustedes, donde dice qué ventajas y desventajas tiene como materia la lengua originaria y que ahora actualmente no existe como materia, ¿no? Simplemente dice que es una necesidad enseñar desde su lengua, ¿no? En todo el sistema educativo. Entonces, ¿qué desventajas nos trae esto y qué ventajas nos trae que sea materia y que no sea como materia? Vamos a invitar a Juan Antonio Jerónimo. Juan Antonio, ¿qué opina usted sobre ese punto?
Oh, no, gracias a usted, Juan Jerónimo. Realmente es un poco de un tema de análisis, ¿no? De análisis y no sé si de reflexión, porque eh, hay mucha controversia en este punto, porque dicen que como área, como materia, como asignatura, aquí dice, ¿no? Se ha reducido, solamente se ha reducido a una materia, una asignatura, y pues rara vez si quieren lo usan y si no, no. Sin embargo, como usted dice también, que tal vez es mejor que sea un área, que sea una obligación donde puedan introducir o entregar a cambio una nota. ¿Por qué? Porque tal vez así se obligaría a que se vaya practicando más, ¿no? Porque, claro, bien dice nuestra ley de que en todos los conocimientos, en todas las áreas se debe enseñar en lengua original, ¿no? En áreas rurales y en áreas urbanas, pero en la práctica es donde nosotros estamos fallando. En las gestiones estamos fallando. En las gestiones de, en las gestiones de este punto justamente de nuestra eh, ley, no sé si estamos gestionándolo bien, de buena manera, o estamos gestionándolo mal. Entonces, vamos a preguntar a otra persona más acerca de este punto. ¿Qué es lo que opinan? ¿Mm? A ver, Eduardo Ticona, por favor, ¿qué desventajas, cuál es su punto de vista de usted? Buenas noches. Ya justo estamos hablando de que si con la educación intercultural bilingüe teníamos como área, como materia, ¿no? Lo que es la lengua originaria, ¿no? Sin embargo, se ha ido reduciendo solo a materia y rara vez el estudiante lo practicaba. Pero con nuestra nueva ley dice que debemos enseñar en diferentes conocimientos en lengua originaria, tanto en el área rural como en el área urbana. Entonces, ¿cuáles serían las desventajas? ¿Cuál sería su punto de vista de usted acerca de ese punto? Sí, 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 ya, ya. Muy bien, Eduardo. Así como nos decía, ¿no? El compañero Juan Antonio,
sí podemos hablar de que desde su punto de vista del compañero, pues que debería de designarse una calificación, ¿no? Entonces, la desventaja está en la práctica. Sin embargo, la ley en realidad, pues está bien planteada, ¿no? Sí, licenciado, ¿alguien chisi? ¿Quiere hablar? ¿Alguien chisi? Licenciado Guarachi, Mainaya. Ari. Ari, Tata Luis.
Muchas gracias. Gracias, licenciado Pachi, por sus... Pachi, licenciado, Ajinapuni Kashan. Bueno, se está trabajando de esa manera, licenciado, justamente se devuelve los trabajos y, bueno, en comentarios ustedes pueden encontrar, por eso lean bien comentarios, si son trabajos repetidos o son trabajos que no vienen hacia las consignas, que no vienen al caso en realidad. Ha llegado algunos trabajos que no eran de lo que la consigna pedía, entonces también en comentarios está ahí, se le está realizando como una llamada de atención, ¿no? Al participante, al docente que ha enviado. Sin embargo, también hay buenos trabajos, excelentes trabajos a quienes se les felicita, ¿no? Que realmente ponen mucho interés en superarse y ahora con un diplomado más. Y no es, ¿no?, chiste el posgrado, como dice el licenciado, realmente requiere tiempo, esfuerzo, y si uno quiere superarse, pues da todo de cada uno. Y de esta manera sí se está trabajando también en cuanto a la asistencia, de la misma manera, ¿no? Es obligatoria, como se ha dicho, para las clases sincrónicas. Bueno, Pachi, licenciado, Campapis, Usumas Huatacachum, Kusi Huatacachum, Musu Huatajamus Pipis, Kusillatas Cachum Campa. Muchas gracias, licenciado. Hasta otra oportunidad, licenciado. Bueno, vamos a continuar, ¿no?, con nuestra unidad temática. Tenemos el plurilingüismo en América Latina. Bueno, más que todo tenemos más la problematización de lo que es el plurilingüismo en América Latina, lo que ha traído, ¿no? Y en realidad los pueblos, los grupos sociales, los pueblos originarios han estado en constante batalla contra el racismo y la discriminación, ¿no? Hemos estado en realidad, también hay que incluirnos, ¿no? Y dice, la lengua castellana se ha convertido en la lengua del sector dominante de la ciudad. Y es así, más que todo en las ciudades, ¿no? Y la lengua indígena corresponde al nivel bajo de las sociedades rurales hispanoamericanas. Y la lengua originaria, ¿no?, ha correspondido a lo que es el sector bajo. Esto estamos hablando en América Latina. También en Bolivia se puede ver, ¿no?, como algunos grupos de individuos siguen percibiendo la diversidad cultural y lingüística como problema y como obstáculo que compromete o impide la unidad nacional. Bueno, muchos grupos piensan, ¿no?, de que lo que es la diversidad cultural y lingüística, pues impide la unidad nacional, y no es así. Eso, ellos piensan que impide, que es un obstáculo, que es un problema,
Y no debemos de ver desde ese punto de vista nosotros. Ya debemos concientizarnos y con lo que sabemos y con lo que nosotros nos hemos concientizado, concientizar a nuestros estudiantes, ¿no? A nuestros padres de familia, a nuestras autoridades, porque nosotros como educadores cumplimos un rol importante en las comunidades, en las ciudades. Y aquí tenemos la principal o el principal obstáculo para la interculturalidad. ¿Cuál es el principal obstáculo para la interculturalidad? Aquí lo tenemos bien grande, ¿no? Dice discriminación. La discriminación es nuestro principal obstáculo. ¿Y a qué es lo que discriminamos? ¿O a qué es lo que se discrimina? O lo que nos discriminan, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo, al idioma, a la raza, al género, a las costumbres, a la edad, a la religión, a la discapacidad, a la situación económica, ¿no? Todo esto conlleva lo que es la cultura, la forma de vivir del individuo. Y ahora específicamente estamos hablando del idioma. Muchos años han sido discriminados nuestras lenguas originarias, ¿no? Lo que ha llevado el plurilingüismo en América Latina ha sido, más que todo, la discriminación. Ha sido un gran obstáculo para la interculturalidad. Hasta hoy en día todavía podemos conocer personas que aún existen discriminación, ¿no? En nuestro mismo país, en Bolivia, como es pluricultural, a la vez es plurilingüismo, ¿no? Entonces, dejemos de lado lo que es este adjetivo despectivo, ¿no? La discriminación. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo podemos dejar de discriminar? ¿Cómo podemos dejar de practicar este adjetivo despectivo? Practicando lo que es la interculturalidad, ¿no? Debemos nosotros practicar primero la intra, como decía, primero reconocernos y después la interculturalidad. Y también la descolonización, ¿no? La identidad cultural, la descolonización, la integridad. Todo esto nos va a llevar a nuestro principal objetivo, que es el vivir bien. Son los fundamentos, las bases fundamentales de nuestra ley de educación. Bueno, con esto terminamos lo que es, ¿no? La teoría en sí de nuestro texto académico de la semana 3, la unidad temática 3. Todo lo que hemos visto en resumen, ustedes van a poder verlo para profundizar, léanlo, el texto académico. Vamos a pasar a lo que es nuestras actividades de la semana. Como siempre tenemos dos actividades, ¿ya? La primera actividad es el análisis de lectura e infografía. Aquí podemos observar algunos ejemplos de infografía, ¿ya? Ustedes bien conocen lo que es una infografía. ¿Qué dice la consigna? La consigna de la actividad dice: lee todo el texto académico y analiza el impacto de la educación intracultural, intercultural y plurilingüe en América Latina y el Caribe. Es la unidad temática 3, ¿no? Antes tienen que analizarlo, leerlo y después tome apuntes del texto académico leído. Después de haber leído el texto académico, una vez reflexionado sobre el impacto de la educación intracultural, intercultural y plurilingüe en América Latina y el Caribe,
en el proceso educativo, tomando en cuenta los conceptos fundamentales de la unidad temática 3, elabore una infografía. Entonces está sencillo, ¿no? Lo que ustedes tienen que realizar es simplemente una infografía acerca de la unidad temática 3, ¿no? Que aborda la educación en Latinoamérica y el Caribe. Pues aquí también vemos lo que son, cómo realizar una infografía, ¿no? Hay unos pasos, define el tema de la infografía. Bueno, en realidad ya tendríamos el tema, ¿no? El tema sería nuestro título de nuestra unidad temática. Selecciona la información, sintetiza la información, diseña la infografía. Y como actividad 2 tenemos el foro académico 3. Ya en la consigna de la actividad es que responda las siguientes preguntas previo al análisis de la lectura. Tienen ustedes un documento PDF, aparte del texto académico. Después de leer el documento PDF, que se trata de desde arriba y desde abajo, versiones contrapuestas de la educación intercultural bilingüe en América Latina, de Luis Enríquez López. Este texto en PDF tienen que leerlo, ¿no? Después de la lectura, ustedes tienen que responder, ¿no?, a estas 3 preguntas. Y al final argumentar su respuesta. Ya no, en esta ocasión ya no van a argumentar o responder a su compañero. A ustedes mismos se van a responder. A ustedes mismos con un argumento a su respuesta. Bueno, hasta aquí han sido nuestras clases. Pachi, muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden realizarla. ¿No hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir, argumentar? Manaí. Bueno, ha estado claro, creo. Bueno, muy buenas noches a todos. Nos vemos la próxima clase. Huascuticama Cachún. Huascuticama, Huascuticama. Cama. Tincuna Cama. Pachi, Pachi. Pachi, Tincuna Cama. Hasta luego, hasta luego. Huascuticama.